Los hijos son el regalo más grande que la vida puede brindarnos, y con ello aprendemos realmente lo que es el amor verdadero. El amor entre un hijo y sus progenitores es infinito. Desde que un hijo nace para sus padres, se convierte en el ser más perfecto que jamás haya existido. Lidia era una mujer joven y muy atractiva, quien por circunstancias de la vida quedó huérfana desde que era una bebé. Ella conoció a Pedro, un joven conquistador y simpático, quien era hijo único y vivía con su abuela. Lamentablemente sus padres perdieron la vida cuando era aún menor de edad. Ambos coincidieron en una tienda, donde Lidia trabajaba atendiendo a los clientes. Desde ese entonces Pedro se convirtió en un cliente frecuente de ese establecimiento. Semanas después decidió establecer comunicación con Lidia, quien se mostraba entusiasmada. Pedro le parecía todo un galán. Había una gran atracción y química entre los jóvenes, por lo que decidieron tratarse un poco más. Así poco a poco Lidia y Pedro fueron estableciendo una gran amistad. Entre ellos había mucha confianza. Meses después de esa amistad, se transformó en amor. Pedro estaba decidido a declararle su amor a Lidia, pero tenía temor. De alguna manera él sentía que ella solo quería verlo como un amigo, pero aún así decidió arriesgarse y terminó confesándole su amor. Él le pidió que aceptara que la cortejara, pues él tenía muy buenas intenciones con ella. Lidia en algún momento llegó a pensar que Pedro la veía tan solo como una amiga. Durante todo el tiempo que venían conversando, nunca le había mostrado o dicho algo sobre algún interés y se lo hizo saber. Pedro le respondió que temía ser rechazado, pero que ya había esperado mucho tiempo y no quería perderla, mucho menos seguir en la misma situación en la que se encontraban actualmente. Lidia tomó la decisión entonces de salir con Pedro como algo más que amigos y ver si realmente lograban comprenderse, y así fue como sucedió. No tardó mucho esta situación y poco tiempo después los jóvenes se convirtieron en novios. Todo iba de maravilla. Lidia y Pedro se amaban mucho, compartían grandes momentos, tenían muchos planes a futuro. Una de las primeras decisiones que tomaron fue mudarse juntos a la casa donde Pedro vivía junto a su abuela. Al principio, durante la convivencia, a Lidia le costó mucho adaptarse. Ella estaba acostumbrada a vivir sola, y el vivir junto a Pedro y su abuela le fue muy difícil, pero poco a poco se fue adaptando ante esta situación. La abuela de Pedro no estaba de acuerdo del todo con que su nieto trajera a casa a una mujer, pero mientras por otro lado tenía a Pedro y temía que se fuera y ella se quedara sola, sentía más temor de todo esto, así que tuvo que respetar la decisión de Pedro. Lidia aún conservaba su trabajo en la tienda y Pedro por su parte continuaba su trabajo como vigilante. Hasta que meses después, Lidia quedó embarazada. Ambos se encontraban muy felices. Su pequeña familia empezaría a crecer de a pocos. Fueron transcurriendo los meses y debido al avanzado estado de Lidia, tuvo que dejar su trabajo en la tienda. Lidia dio a luz a un bello varoncito. Junto a Pedro decidieron ponerle el nombre de Waldir. Años después vinieron 2 hijos más llamados Leo y por último el pequeño Bruno. Se podría decir que era una familia maravillosa, que a pesar de las circunstancias difíciles que se les podía presentar a cada uno, siempre lograban salir airosos de esas situaciones, manteniéndose siempre unidos como una gran familia. Pero lamentablemente todo cambiaría de un momento a otro. El pequeño hijo de la joven pareja, Bruno, empezó a enfermarse. Sus padres no le dieron importancia a lo que el pequeño presentaba. La única que se preocupaba por él era su bisabuela, la abuela de Bruno, quien le reclamaba a Lidia que se preocupara por el pequeño, pues notaba comportamientos raros en él, no apropiados para su edad. Lidia tenía para con ella palabras soeces y le dejaba en claro que los pequeños no eran sus hijos y ella no debía meterse en la manera en la que ellos habían decidido educarlos. La abuela de Pedro no se quedó de brazos cruzados y habló con su nieto, quien le pidió que no se metiera con la manera en la que él y Lidia educaban a sus hijos. Cuando Pedro acudió para hablar con Lidia respecto a la situación de su hijo Bruno,
Ella le respondió que el pequeño no tenía nada, por el contrario, todo era propio de su edad y que debía perder cuidado, pero no ahondó más en el tema y siguió con lo suyo en casa. La situación de salud de la abuela de Pedro no era buena. Poco a poco se fue deteriorando más y más y terminó enfermándose de gravedad. La llevaron al hospital para que pudieran salvarla, pero todo fue en vano. Aquella mujer terminó perdiendo la vida. Durante los días que Pedro se mantuvo en casa debido al acontecido, pudo observar que el comportamiento de su pequeño Bruno no era normal. Él ya estaba a punto de cumplir 6 años y actuaba como un niño de 3 años o incluso menos. Y llamó a Lidia, quien le dio como respuesta que el pequeño era muy consentido. A ello le atribuía su comportamiento. Pedro no se quedó tranquilo con esa respuesta y decidió llevarlo a un hospital junto a Lidia. Ya en el hospital el doctor empezó a realizarle una revisión exhaustiva y después de diversos análisis y exámenes determinó que el pequeño sufría de discapacidad intelectual, lo que comúnmente se conocía antes como retardo mental, lo cual era probable que se diera como consecuencia de un desorden genético. Pedro y Lidia le preguntaron al doctor si su hijo volvería a ser un niño normal. Él le respondió que todo indicaba que el pequeño padecía de esta enfermedad desde su nacimiento y debido a que nunca tuvo tratamiento alguno, su condición era muy crítica. Lo único que podían hacer por él era brindarle comprensión y mucha atención, sobre todo paciencia, pues él necesitaría mucho de ella. Al llegar a casa, Pedro, junto a Lidia, empezaron a prestarle más atención al comportamiento de su pequeño. Durante una ocasión, Bruno se encontraba jugando, mientras que veía a su hermano Leo jugando con su móvil en el mueble de la sala. De pronto, se acercó hacia él y quiso que le prestaran el móvil. Leo se rehusó, así que Bruno fue a la cocina rápidamente, cogió un cuchillo y casi apuñala a su hermano, de no ser porque Leo lo supo esquivar rápidamente. Pedro y Lidia fueron más cuidadosos con Bruno y su comportamiento cada vez se tornaba más violento. Ellos no querían llevarlo para que recibiera atención médica. No querían que sus vecinos y amigos más cercanos se enteraran de que tenían un hijo que padecía de esa enfermedad. Sentían vergüenza, por lo cual Lidia, ante el comportamiento de Bruno, tomó la decisión de encadenarlo en su patio, y Pedro no se opuso en lo absoluto. Bruno tuvo que vivir en esas condiciones, incluso para dormir. Sus padres le habían adaptado un colchón en el piso en el cual el pequeño dormía. Sus hermanos sentían pena por él, pero no podían hacer nada al respecto, pues era una decisión que ya habían tomado sus padres. El tiempo fue pasando y Bruno continuaba en esa condición. Sus vecinos se habían dado cuenta de todo lo que el pequeño era víctima. Intentaron hablar con Pedro y Lidia, pero ellos negaban todas las acusaciones, alegando que estaban inventando todo para querer perjudicarlos. Cada vez los ruidos de Bruno eran más intensos, por lo cual los vecinos llamaron a las autoridades para que tomaran caso del pequeño, y llegaron a tomarle fotos de la condición en la que vivía. Las autoridades, al tener evidencia, acudieron al día siguiente de forma imprevista y pudieron hallar a Bruno encadenado del pie derecho. Ante esta intervención, Lidia y Pedro no pudieron seguir negándose y les dijeron a las autoridades que su hijo presentaba problemas mentales. Por ello tomaron la decisión de encadenarlo, pues había atentado contra la vida de sus demás hijos. A las autoridades todo les hizo muy extraño, pues si en realidad el pequeño tenía problemas mentales, debieron haberlo llevado a un hospital o a un centro de atención médica. Ellos, sin embargo, se quedaron callados. Bruno pasó a estar bajo los cuidados del Estado. Ellos le otorgaron atención médica gratuita y sus padres perdieron su custodia. Además de ello, les abrieron un proceso de investigación por abuso y maltrato infantil. La condición de Bruno mejoró gracias a los cuidados que recibiría. Ya no padecía de episodios tan agresivos o impulsivos como los que había mostrado antes. Bruno así fue trasladado a un albergue donde podría ser dado en adopción, donde se encontró a la espera de una familia que decidiera darle una oportunidad
permanecer en un hogar y poder gozar de todo el amor que nunca tuvo en su vida. Lidia y Pedro fueron condenados por maltrato y abuso infantil. Su hijo, Waldir, al ya cumplir su mayoría de edad, asumió la custodia de su hermano Leo, de quien se hizo cargo incluso hasta el día de hoy. En ocasiones por la vida se nos ponen situaciones realmente difíciles, pero siempre debemos hacer hasta lo imposible por salir adelante, por más de lo que esto nos cueste, sobre todo si de nosotros dependen personitas totalmente indefensas, las cuales no tienen la culpa de absolutamente nada y que solo esperan de nosotros cuidado y amor. Hasta aquí el video de hoy, mis queridos amigos. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a nosotros. De ser así, no olviden dejarnos un like en este video para hacérnoslo saber y compartir este video con sus amigos y familiares para que llegue a más personas. Yo soy su amiga María José Cisneros y este fue un video más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.